Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Yacer Rodríguez. Soy contratista e ingeniero mecánico y presidente de AC Trópica. Nuestra compañía brinda servicios de aire acondicionado, calefacción y ventilación para los condados de Miami-Dade y Broward, acá en la Florida. Nosotros estamos aquí para ayudarte. Si necesitas nuestra ayuda, puedes hacerlo marcando al 305-305-5448. Tenemos muchos clientes que nos preguntan cada qué tiempo debo cambiar mi filtro de aire acondicionado. ¿Dónde puedo comprar mi filtro de aire acondicionado? Ya que hay algunas medidas que no son fáciles de encontrar. ¿Qué filtro debo comprar según su eficiencia? ¿Y cuál es la forma correcta de colocar mi filtro de aire acondicionado a la hora de cambiarlo? En este video le vamos a dar respuesta a cada una de estas preguntas que son muy comunes en nuestros clientes. Si tienen alguna otra pregunta, déjenosla en los comentarios y nosotros con mucho gusto les responderemos a cada una de ellas. Recuerden suscribirse al canal, dar clic en la campanita y regalarnos un like. Respondiendo a la primera pregunta, nosotros recomendamos a nuestros clientes cambiar su filtro de aire acondicionado una vez al mes. Cuando cambien su filtro de aire acondicionado usado, verán notablemente la diferencia con solo un mes de uso, lo negro y tupido que se pone. Respondiendo a la segunda pregunta, acá abajo en la descripción del video, nosotros le vamos a dejar un enlace que los llevará a un sitio web donde nosotros compramos nuestros filtros de aire acondicionado para nuestros clientes. En dicho sitio web hay distintas variedades de filtros, marcas y precios. Y lo mejor que tiene es que te llevan el filtro hasta tu casa. ¿Cómo saben el filtro que deben comprar? En este ejemplo pueden ver que en uno de los laterales del filtro le va a decir la medida. Este sería 16 3/8 por 21,5 por 1. El 1 ¿qué significa? Que es el espesor del filtro. O sea, casi siempre para los hogares el filtro, el espesor es 1. O sea, si tienen 20 por 20 por 1, el 1 lo que significa es el espesor que tiene el filtro a la hora de cambiar. Respondiendo a la tercera pregunta, también deben de tener en cuenta a la hora de comprar su filtro de aire acondicionado su eficiencia. ¿Cómo sabemos la eficiencia? Acá en los Estados Unidos, por sus siglas en inglés MERV, significa la eficiencia que tienen los filtros y la capacidad que tienen de atrapar las partículas que están en el ambiente de su hogar. Nosotros recomendamos a nuestros clientes un MER de 8, o sea, a partir de 8, pero los hay hasta 16. Como pueden observar en este filtro, acá en uno de sus laterales viene la eficiencia que dice MERV 10. O sea, este filtro, su eficiencia es de 10, que es un buen filtro para tener en su hogar. Respondiendo a la cuarta pregunta, ahora le vamos a enseñar cómo es que se cambia un filtro de aire acondicionado en los sistemas de split system o de aire central, como se conoce acá en Miami. El primer paso sería apagar su aire acondicionado, ya que con el fan trabajando le es muy difícil sacarlo. Para eso venimos acá al panel de breque y como pueden observar acá en su panel de breque debe estar señalizado AC blower y AC compresor. ¿Por qué AC blower y AC compresor? Porque el AC blower es de la unidad interior y AC compresor es de la unidad condensadora que está afuera de su casa. En este caso apagamos los dos. Como pudieron escuchar, ya su aire acondicionado debe de haber parado. Si ustedes sienten que no para, deben seguir desconectando breque a breque hasta que pare su aire acondicionado, o sea que no sientan más ruido. Después procedemos a cambiar el filtro de aire acondicionado. Por lo general, estos aires tienen su filtro en la parte de abajo. En este caso tiene esta tapita que la pulsas así para atrás y la quitan. Y como pueden ver, acá está su filtro de aire acondicionado. Lo jalan hacia afuera. Y este no tiene todavía un mes de uso. Nosotros lo cambiamos el día 10. Pero si comparan uno con otro, se podrán dar cuenta que ya este está más negro, o sea, está más sucio. Venimos para acá y entonces, ¿cómo es la forma correcta de colocarlo? Los filtros por lo general tienen una flechita que le dice airflow, en este caso, o sea, el flujo de aire que es hacia arriba. O, como pueden ver, en este filtro, por este lado no tiene malla y por este lado sí tiene malla. Yo me lo aprendí así. La malla va hacia arriba. Venimos, colocamos el filtro y lo volvemos a colocar. En este caso, y se da mucho también, a usted le puede pasar que los air handlers o los manejadores de aire están montados encima de un stand de aluminio, que como pueden ver, o sea, tendrían dos lugares donde colocar su filtro. O puede ser en el propio equipo, pero si les es muy difícil lo pueden poner en el stand de aluminio, que como pueden ver tiene como una gaveta también,
o una canal donde puede correr y le es mucho más fácil cambiarle. Por si acá arriba le es más difícil, lo pueden hacer acá abajo, en el stand de aluminio. Nosotros lo vamos a colocar encima. Venimos, colocamos, volvemos a poner la tapa. Ahí está. Si les gustó nuestro video, por favor no olviden darnos un like, suscribirse a nuestro canal y dar clic en la campanita para así te puedas enterar cuando subamos el siguiente video. Dejen en sus comentarios qué les pareció el video y sobre qué tema quieren que abordemos en el próximo video que vayamos a subir. Si te gusta aprender todo sobre aire acondicionado, estás en buenas manos y en el canal indicado. Gracias y bendiciones para todos. Si su aire acondicionado no está enfriando como antes, si está notando un incremento de la factura de electricidad o si su aire ya tiene más de 10 años de uso, recuerde que nosotros estamos aquí para ayudarte. Si necesita nuestra ayuda y vive en los condados de Miami-Dade y Broward, marcando al 305-305-5448 y nosotros con mucho gusto vamos a su hogar. El estimado es totalmente gratis. Contamos con planes de financiamiento que tiene pagos mensuales tan bajos como de $29.99 al mes. Ahí le enseñamos las distintas marcas con las que trabajamos. Trabajamos con Goodman, con Ring, con la York. Nos llama y con mucho gusto nosotros podemos explicarle según sus necesidades cuál sería la mejor solución para la comodidad suya y de su familia y también de su bolsillo. Bueno, nos vamos que tenemos un cliente esperando por nosotros. Mucha salud y bendiciones para todos. Seguimos trabajando.